Buenos días, este es el proyecto integrador de Introducción al Derecho. Mi nombre es Christopher López. Mi matrícula es AL080263. Bueno, el Estado es una forma de organización política que es la que tiene el poder o que dictamina las leyes o normas con las cuales se va, digámoslo así, a regir eh, la sociedad o un grupo de personas dentro de un territorio delimitado. Es la institución o el poder superior que puede regular las relaciones tanto sociales, comerciales y jurídicas dentro de un determinado territorio. El testamento es un acto jurídico por el cual una persona establece, mediante los mecanismos oportunos, la sucesión de bienes, derechos, obligaciones y una N cantidad de cosas adicionales para más bien para que se hereden de forma posterior a su fallecimiento. Y obviamente para dar certeza y legitimidad a estas herencias. También para no desproteger en casos familiares pues a herederos o cónyuges. Bueno, el tema de la sucesión que va de la mano con el testamento es el proceso de la transmisión de los derechos o bienes de una persona hacia otra. Como tal, eso sería la sucesión. Digo, es un concepto bastante simple en ese sentido. La, la Constitución es una serie de acuerdos o normas jurídicas políticas que son las encargadas, en su máxima expresión, de regular o normar la, la vida, las acciones, los actos y los procesos de las personas que habitan en sociedad. Normalmente son las leyes máximas que técnicamente deberían de ser inamovibles, pero que a veces se pueden ajustar de acuerdo al pasar de los tiempos o de los años. Bueno, las garantías individuales prácticamente son los derechos fundamentales del ser humano en la sociedad, que, bueno, en nuestro caso vienen expresadas también en la Constitución. Son derechos básicos que no tienen que ser mellados, cortados eh, o erradicados, por decirlo de alguna manera. Digo algunos ejemplos, por el derecho a la expresión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, son una serie de derechos fundamentales que tiene el ser humano dentro de el Estado, dentro de la sociedad, del territorio. La soberanía es el ejercicio de autoridad o de poder dentro de un territorio delimitado, pero que recae sobre el pueblo, pues sí, sobre el pueblo, sobre la gente. Prácticamente es un homónimo de independencia, ¿no? De ser libres hasta cierto punto, de no depender de una entidad o de un país externo. Obligaciones, digamos que son un vínculo entre dos sujetos. Normalmente uno es el acreedor y el otro es la parte que tiene que cumplir con dicha obligación, pero prácticamente es la acción de hacer, dar o no hacer algo, ¿no? Esas son como tal una obligación en cuanto al tema jurídico. Y bueno, en este caso, un contrato es un acuerdo entre dos partes que se obligan a producir o a intercambiar, a vender, a ceder, a hacer o no hacer algo como tal, ya sean obligaciones, ya sean derechos, propiedades, etcétera. Pero es un acuerdo entre dos
entre dos partes, ¿no? Un acuerdo escrito, jurídicamente válido, ¿no? Que justamente va a regular ese intercambio con cláusulas y N cantidad más de requisitos. Bueno, en una de las situaciones, creo que la más básica en la que se puede extinguir una obligación jurídica es con el tema del pago, la dación de pago, me parece que se llama, que es prácticamente cumplir con la obligación, con el pago de, cumplir con el pago de la obligación para que se extinga justamente este tema o esta obligación como tal. Digo, es la más básica, existen algunas otras, ¿no? Remisión de deuda, eh, confusión, pero la básica es el cumplir con la obligación para que se extinga, que se dé por finalizada. Bueno, bueno, las situaciones que se pudieran evitar con la firma del contrato puede ser a lo mejor las deudas de un terreno, de un lugar, la falta de servicios, algún costo extra por mantenimiento, temas a lo mejor de un sobreprecio inclusive de la misma propiedad, las cláusulas tal vez o los requerimientos para poder hacer la compra de digo, no sé, un ejemplo, ¿sabes qué? Sí, te podemos vender este terreno, pero ¿qué crees que no tiene permisos para construcción de residenciales, solamente comercial? Entonces, eh, poniendo todos los puntos específicos dentro de un contrato, podemos evitar confusiones, malos manejos, inclusive robos, fraudes y demás. Y se puede quedar establecido, es una forma también de rastrear esas transacciones comerciales, porque hay un documento que avala la sucesión del bien de una persona a otra. Bueno, dos ejemplos muy claros en donde yo he visto inclusive que se tienen algunos problemas. Puede ser el tema de un préstamo de persona a persona, de un amigo conocido a otro, ¿sale? Eh, con la firma del contrato queda establecido el préstamo que se realizó por parte de una de las personas a otra, el plazo a pagar, y se evita caer en ese tipo de reclamos, de estar recordando el pago, o de que de repente la parte deudora pues, se desaparezca y no ejerza su responsabilidad o su obligación de pago, ¿no? Esa sería una. La otra, el tema de, por ejemplo, cuando le prestas el coche a un amigo, a un familiar y demás, pues estableces en qué condiciones está, el tema de la gasolina, cómo estás entregando la unidad y cómo se debe de regresar esa unidad. Porque a veces, ¿qué pasa? De repente se lo llevan y no, es que, ¿qué crees que el radiador le falló? Una cosa así, la verdad no sé mucho de autos, pero pues así ya venía, ¿no? Y se eximen de la responsabilidad de reparar el daño de la unidad que se prestó. Y bueno, ya por último, en mi querido México mágico, de repente al momento de entrar a laborar a ciertas empresas que posiblemente son pequeñas o están en vías de desarrollo, la firma de un contrato. Si bien muchas veces el tema de los pagos pues, no está tan mal o se cumple la responsabilidad, el hecho de no tener un contrato donde especifique de repente horarios, salarios, prestaciones, días de descanso, beneficios, derechos, obligaciones, pues puede llegar a dañar la relación de ambas partes, ¿no? Tanto del patrón como del trabajador. Además de que pues no hay algo que soporte la relación laboral. Sé que sí, con el tema de los pagos y demás, si son transacciones y existe un recibo, pues bueno, se puede comprobar que el contrato está ahí como tal, porque estás realizando una acción y recibiendo un pago, pero nada como tener un contrato firmado. Y eso pasa en muchas empresas pequeñas, a veces en algunas nacionales o que están en vías de desarrollo.